¿Has oído hablar de la armadura de Dios? En este vídeo, vamos a descubrir los secretos detrás de este poderoso concepto y entender cómo puede transformar tu vida. Imagina tener una protección invencible contra los desafíos diarios, una fuerza invisible que te guía y fortalece en las batallas personales. ¿Quieres saber cómo es posible? Entonces quédate conmigo en los próximos minutos. Vamos a explorar juntos cada pieza de esta armadura misteriosa, descubrir cómo aplicarla en tu día a día y qué beneficios puede traer a tu jornada. ¿Estás pasando por momentos de incertidumbre, desánimo o enfrentando batallas internas? Este vídeo es para ti. Aquí encontrarás respuestas, inspiración y herramientas prácticas para enfrentar cualquier situación con más coraje y determinación. ¿Listo para este viaje revelador? Comencemos. La armadura de Dios es una poderosa metáfora encontrada en la Biblia, específicamente en Efesios 6, 10-18. Pablo, el apóstol, escribió este pasaje para animar a los cristianos a prepararse espiritualmente para enfrentar los desafíos y adversidades de la vida. Compara los elementos espirituales de la fe con las partes de una armadura que un soldado usaría en batalla, resaltando la necesidad de protección y preparación para las luchas espirituales. Esta imagen vívida y poderosa no solo resonaba profundamente con sus lectores originales, sino también con todos nosotros hoy, quienes enfrentamos batallas diarias en diversas formas. El primer componente de la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Pablo nos exhorta a ceñirnos los lomos con la verdad y, lo que significa envolver nuestra vida con la verdad de Dios. La verdad es fundamental porque es la base sobre la cual todo lo demás se sostiene. En un mundo lleno de mentiras y engaños, mantenernos firmes en la verdad de Dios nos da estabilidad y dirección. El cinturón de la verdad nos recuerda ser honestos y transparentes, viviendo según los principios divinos que nos guían en todas las situaciones. La coraza de la justicia es el segundo elemento crucial. La justicia de Dios protege nuestro corazón contra los ataques del enemigo. Al igual que una coraza protege los órganos vitales de un soldado, la justicia divina nos guarda de daños espirituales. Pablo nos anima a vivir una vida justa, reflejando la integridad y rectitud de Cristo. Vestir la coraza de la justicia significa actuar correctamente, mantener la moralidad y la ética en nuestras acciones, y defender lo que es justo independientemente de las circunstancias. Los zapatos del Evangelio de la Paz nos recuerdan la importancia de estar listos para difundir el mensaje del Evangelio, que es la paz de Dios. Pablo dice que debemos calzarnos y los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Esto significa que debemos estar preparados para llevar el mensaje de paz y reconciliación donde quiera que vayamos. En tiempos de conflicto y desesperanza, ser portadores de la paz de Dios no solo nos fortalece, sino que también impacta positivamente a quienes nos rodean, trayendo armonía y esperanza. El escudo de la fe es fundamental para apagar las saetas encendidas del maligno. La fe es la confianza inquebrantable en Dios y en sus promesas. Con el escudo de la fe, podemos defendernos de los ataques de dudas, miedos y tentaciones. Pablo nos anima a levantar nuestro escudo en todo momento, manteniendo nuestra fe fuerte y activa. Al confiar en Dios incluso en las situaciones más difíciles, encontramos protección y fuerza para seguir adelante, sabiendo que Él está siempre con nosotros. Finalmente, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu completan la armadura. El yelmo protege nuestra mente, simbolizando la importancia de mantener nuestra salvación siempre en primer plano y nuestra mente protegida contra pensamientos negativos. La espada, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva, permitiéndonos combatir las mentiras del enemigo con la verdad divina. Estar equipados con el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu nos proporciona una ventaja poderosa en cualquier batalla espiritual, asegurándonos de que estamos preparados para vencer cualquier desafío con la sabiduría y la fuerza que provienen de Dios. La metáfora de la armadura de Dios, presentada por Pablo en Efesios 6, 10-18, tiene una importancia histórica y espiritual profunda que trasciende el tiempo. En el tiempo de Pablo, los cristianos enfrentaban persecuciones y desafíos severos. La imagen de un soldado romano completamente armado era familiar y fácilmente comprendida por sus contemporáneos. Al usar esta metáfora, Pablo no solo proporcionó una analogía poderosa, sino que también ofreció un modelo práctico de cómo protegerse espiritualmente en un mundo hostil. Históricamente, esta metáfora ha servido como guía para millones de cristianos a lo largo de los siglos. En tiempos de persecución,
guerra y conflicto, la armadura de Dios fue un símbolo de fuerza y protección divina. Ayudó a la comunidad cristiana a mantener la fe en medio de la adversidad, ofreciendo un recordatorio constante de que no estaban solos en sus batallas. La armadura se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, inspirando generaciones a mantenerse firmes en la fe independientemente de las circunstancias. En la vida moderna, la armadura de Dios sigue siendo extremadamente relevante. Aunque hoy no enfrentamos los mismos tipos de persecuciones físicas, muchos de nosotros enfrentamos batallas espirituales y emocionales diarias. La ansiedad, la depresión, el estrés y las tentaciones son enemigos modernos que pueden derribarnos si no estamos preparados. La armadura de Dios nos ofrece las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos, protegiendo nuestro corazón, mente y espíritu con la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios. Aplicar esta metáfora en nuestra vida diaria significa estar constantemente vigilantes y espiritualmente preparados. Vestir la armadura de Dios implica incorporar sus principios en nuestras acciones y pensamientos. Por ejemplo, usar el cinturón de la verdad puede significar ser honestos con nosotros mismos y con los demás, mientras que la coraza de la justicia nos anima a vivir de manera justa y ética. Calzar los zapatos de la paz nos recuerda buscar y promover la paz en nuestras relaciones, y levantar el escudo de la fe nos ayuda a confiar en Dios en tiempos de incertidumbre. Además, el capacete de la salvación protege nuestra mente contra pensamientos negativos y dudas, manteniendo nuestro enfoque en la promesa de salvación de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos equipa para enfrentar y superar las mentiras y tentaciones que encontramos. Al aplicar estos principios, encontramos fuerza y protección para navegar por las complejidades de la vida moderna, permaneciendo firmes en la fe y siendo resilientes ante los desafíos diarios. La armadura de Dios, por lo tanto, no es solo una metáfora antigua, sino una herramienta viva y dinámica que continúa ofreciendo protección y orientación en nuestro mundo contemporáneo. El cinturón de la verdad es la primera pieza de la armadura de Dios mencionada por Pablo en Efesios 6 y 14, y su importancia es fundamental. En tiempos bíblicos, un cinturón no era solo un accesorio, mantenía toda la armadura en su lugar, proporcionando estabilidad y preparación. De manera similar, la verdad es la base sobre la cual nuestra fe y acciones se sostienen. Sin la verdad, todo se desmorona. La verdad de Dios nos da firmeza y dirección, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con confianza y claridad. Aplicar el cinturón de la verdad en nuestra vida diaria comienza con la integridad. Esto implica ser honestos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad, evitamos caer en la trampa de las mentiras y engaños que pueden alejarnos del camino de Dios. En Juan 8 y 32, Jesús dijo, «Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Esta libertad proviene de la transparencia y sinceridad en todas las áreas de nuestra vida, permitiéndonos vivir de manera auténtica y sin temor. Otro aspecto crucial del cinturón de la verdad es la verdad de la palabra de Dios. En un mundo donde la información se distorsiona y las mentiras se propagan fácilmente, es vital aferrarnos a la verdad bíblica. Leer, estudiar y meditar en la Biblia nos fortalece y nos protege de los engaños del enemigo. En 2 Timoteo 3, 16-17, Pablo nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Así, la verdad de las Escrituras nos guía y moldea, equipándonos para toda buena obra. El cinturón de la verdad también nos llama a defender la verdad en nuestras interacciones diarias. Esto puede significar tomar una posición firme contra la injusticia, combatir las falsedades y apoyar lo que es correcto y justo. En Efesios 4 y 25, Pablo nos exhorta, y por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Al vivir y hablar la verdad, promovemos un ambiente de confianza y respeto, impactando positivamente a quienes nos rodean y reflejando la luz de Cristo en el mundo. Finalmente, el cinturón de la verdad nos fortalece internamente. La verdad nos protege de las mentiras que el enemigo intenta sembrar en nuestras mentes, como las dudas, los temores y la sensación de no ser suficiente. Al recordarnos constantemente la verdad de quienes somos en Cristo, mantenemos nuestra identidad firmemente arraigada en el amor y la gracia de Dios. En Romanos 8, 37-39, Pablo declara que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.
Esta verdad inquebrantable nos da el coraje y la seguridad para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que estamos protegidos y amados por nuestro Padre Celestial. La couraca de la justica, descrita por Pablo en Efesios 6 y 14, es una pieza esencial de la armadura de Dios, destinada a proteger el corazón y otros órganos vitales de un soldado. Espiritualmente, esta couraca representa la justicia de Dios que recibimos a través de Jesucristo. No se trata de nuestra propia justicia, que es imperfecta, sino de la justicia imputada de Cristo que nos protege contra las acusaciones y ataques del enemigo. La justicia divina es la armadura que nos blinda contra el sentimiento de culpa y vergüenza, permitiéndonos vivir con confianza y paz interior. En el día a día, vestir la couraca de la justica significa vivir según los estándares de Dios. En Filipenses 3, 9, Pablo habla de no tener justicia propia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Esto nos recuerda que nuestra rectitud no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de nuestra fe en Jesús. Al aceptar la justicia de Cristo, somos capacitados para vivir de manera íntegra y moralmente recta, reflejando los valores del reino de Dios en nuestras acciones y decisiones diarias. La couraca de la justica tiene un impacto profundo en nuestras relaciones interpersonales. Cuando vivimos de manera justa, basados en la ética y la moralidad bíblica, creamos un ambiente de confianza y respeto a nuestro alrededor. Proverbios 9 y 21 nos enseña que el que sigue la justicia y la misericordia hallará vida, justicia y honra. Esto significa que al buscar y practicar la justicia, no solo protegemos nuestro propio corazón, sino que también promovemos la paz y la justicia en la comunidad en la que estamos insertos. Además, la coraza de la justicia nos proporciona fuerza y resiliencia en tiempos de tentación y adversidad. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos recordar que somos justificados por Cristo y que Él nos capacita para actuar correctamente. En 2 Corintios 5 y 21, leemos que Dios hizo que aquel que no tenía pecado se convirtiera en pecado por nosotros, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Este versículo nos asegura que, incluso en medio de las pruebas, podemos mantener nuestra integridad porque la justicia de Cristo está sobre nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos. Finalmente, la coraza de la justicia nos protege de las acusaciones del enemigo, quien intenta desanimarnos y hacer que dudemos de nuestra posición en Cristo. En Romanos 8, 33-34, Pablo pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Saber que somos justificados por Dios nos brinda una seguridad inquebrantable, permitiéndonos resistir las mentiras del diablo y vivir con una mente y un corazón limpios. Vestir la coraza de la justicia es un recordatorio constante de que, en Cristo, somos declarados justos y podemos vivir con la confianza de que Dios siempre está a nuestro lado, protegiéndonos y guiándonos en cada paso del camino. Los zapatos del Evangelio de la Paz, mencionados en Efesios 6 y 15, son una parte vital de la armadura de Dios, simbolizando la preparación para proclamar el Evangelio de la Paz. En tiempos turbulentos, esta paz divina nos mantiene firmes y estables, al igual que los zapatos de un soldado romano proporcionaban estabilidad y protección durante la batalla. La paz de Dios no es simplemente la ausencia de conflictos, sino una serenidad profunda que trasciende las circunstancias externas y nos permite enfrentar cualquier tormenta con confianza y calma. Mantener la paz en tiempos de turbulencia comienza con la confianza en Dios. En Filipenses 4, 6-7, Pablo nos aconseja que no nos preocupemos por nada, sino que en toda situación, mediante oración y súplica con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este tipo de paz proviene de entregar nuestras ansiedades a Dios y confiar en que Él está en control, independientemente del caos que nos rodea. La paz también se manifiesta en nuestras actitudes y acciones. En Mateo 5, 9, Jesús dijo: «Y bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Ser pacificador significa promover la armonía y la reconciliación, tanto en nuestras relaciones personales como en las comunidades en las que vivimos. Incluso en medio de conflictos, estamos llamados a ser agentes de paz, difundiendo el mensaje del amor y la gracia de Dios. Esto puede implicar perdonar ofensas, buscar entendimiento mutuo y trabajar activamente para resolver disputas. Además, los zapatos del Evangelio de la Paz nos equipan para resistir los ataques del enemigo que intentan robar nuestra tranquilidad. En Isaías 26,
3 está escrito: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios y en sus promesas, podemos permanecer imperturbables incluso cuando las circunstancias externas son desafiantes. La confianza en Dios nos proporciona una base sólida, permitiéndonos caminar con seguridad y firmeza, sin ser sacudidos por el miedo o la incertidumbre. Finalmente, la paz de Dios nos permite ser testigos efectivos de su amor y poder. En Colosenses 3 y 15, Pablo nos insta: y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Al vivir en paz, mostramos al mundo la diferencia que Cristo hace en nuestras vidas. Nuestra tranquilidad en medio de las tribulaciones puede inspirar a otros a buscar esa misma paz, creando oportunidades para compartir el Evangelio. Los zapatos del Evangelio de la paz nos preparan para caminar valientemente, llevando el mensaje de esperanza y reconciliación donde quiera que vayamos, reflejando la paz de Dios en un mundo que tanto la necesita. El escudo de la fe, descrito en Efesios 6 y 16, es una parte esencial de la armadura de Dios que nos protege de los dardos encendidos del maligno. En los tiempos de Pablo, los escudos romanos eran grandes y estaban diseñados para cubrir todo el cuerpo, ofreciendo protección contra los ataques enemigos. Espiritualmente, el escudo de la fe representa nuestra confianza y creencia en Dios y en sus promesas. Esta fe nos protege contra las dudas, los temores y las tentaciones que el enemigo arroja contra nosotros, permitiéndonos enfrentar las adversidades con valentía y determinación. Fortalecer la fe es fundamental para usar efectivamente el escudo de la fe. En Hebreos 11, 1, leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa confiar en Dios incluso cuando no podemos ver la solución o entender sus planes. Fortalecer nuestra fe implica leer y meditar en la palabra de Dios, orar regularmente y cultivar una relación íntima con Él. Cuanto más conocemos a Dios y sus promesas, más fuerte se vuelve nuestra fe y más efectivamente podemos usar el escudo contra los ataques espirituales. Enfrentar adversidades con fe también implica recordar las promesas de Dios. En Romanos 8 y 28, Pablo nos asegura que sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Esta promesa nos da esperanza y fortaleza, sabiendo que Dios está trabajando en todas las situaciones, incluso en las más difíciles. Cuando nos aferramos a estas promesas, nuestro escudo de la fe nos permite resistir el desespero y mantener viva la esperanza en nuestros corazones. Además, el escudo de la fe se fortalece mediante el testimonio de otros. En Hebreos 12, 1, se nos recuerda que estamos rodeados por una gran nube de testigos. Al escuchar las historias de fe y perseverancia de otros cristianos, somos animados a seguir confiando en Dios. Compartir nuestras propias historias sobre cómo Dios nos ha ayudado en tiempos difíciles también puede fortalecer la fe de aquellos que nos rodean, creando así una comunidad de apoyo y edificación mutua. Finalmente, el escudo de la fe nos capacita para avanzar contra las adversidades. En 1 Juan 5, 4, leemos que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe no solo nos protege, sino que también nos capacita para superar los desafíos y ganar las batallas que enfrentamos. Con el escudo de la fe levantado, podemos avanzar con valentía, sabiendo que no estamos solos y que Dios es nuestra fortaleza y defensa. Esta confianza nos permite enfrentar cualquier adversidad, manteniéndonos firmes en nuestro camino de fe y cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. El casco de la salvación, mencionado en Efesios 6 y 17, es una pieza crucial de la armadura de Dios diseñada para proteger nuestra mente y espíritu. Así como el casco de un soldado protege su cabeza durante la batalla, la salvación en Cristo protege nuestros pensamientos contra los ataques del enemigo. Nuestra mente es un campo de batalla donde Satanás intenta sembrar dudas, miedos y mentiras. El casco de la salvación nos ofrece seguridad y protección, recordándonos constantemente nuestra identidad en Cristo y la esperanza que tenemos en la vida eterna. Proteger la mente es esencial porque nuestros pensamientos influyen en nuestras acciones y actitudes. En Romanos 12, 2, Pablo nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Esto significa que al aceptar la salvación de Cristo, estamos llamados a cambiar nuestra forma de pensar, alineando nuestros pensamientos con la verdad de Dios.
La salvación nos capacita para rechazar pensamientos negativos y destructivos, reemplazándolos con la verdad de la palabra de Dios, que nos da paz y claridad. La salvación en Cristo también fortalece nuestro espíritu contra las adversidades. En 1 Tesalonicenses 5:8, Pablo nos anima a vestirnos con la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de salvación. Esta esperanza es un ancla firme para nuestra alma, manteniéndonos estables y firmes incluso en las tormentas de la vida. Cuando estamos seguros en nuestra salvación, podemos enfrentar desafíos con la confianza de que Dios está con nosotros y que nada puede separarnos de su amor. Romanos 8:38-39. Además, el casco de la salvación nos equipa para discernir la verdad de las mentiras. En Juan 10:10, Jesús nos advierte que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. El enemigo intenta engañarnos y alejarnos de Dios con mentiras sutiles y engaños. Con el casco de la salvación, nuestra mente está protegida, permitiéndonos reconocer y rechazar esas mentiras. Esto nos mantiene enfocados en la verdad de Dios y en la promesa de una vida abundante que Jesús ofrece. Finalmente, el casco de la salvación nos da valor para vivir según nuestra fe. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La salvación nos libera del miedo y nos capacita para vivir con valentía y propósito. Con nuestra mente y espíritu protegidos, podemos ser testigos efectivos del amor de Dios, viviendo de manera que refleje su gracia y verdad. El casco de la salvación nos recuerda diariamente la victoria que tenemos en Cristo, inspirándonos a perseverar y avanzar con confianza, independientemente de las circunstancias. La espada del Espíritu, mencionada en Efesios 6 y 17, es la única pieza ofensiva de la armadura de Dios y representa la palabra de Dios. A diferencia de las otras piezas que son principalmente defensivas, la espada del Espíritu nos equipa para avanzar contra las fuerzas del mal. En tiempos de Pablo, una espada era esencial para cualquier soldado, crucial para la defensa personal y el ataque al enemigo. Espiritualmente, la palabra de Dios es un arma poderosa que nos permite combatir las mentiras y engaños de Satanás, defendiendo la verdad y proclamando la justicia. Utilizar la palabra de Dios como guía comienza con el conocimiento de las Escrituras. En 2 Timoteo 3:16-17, Pablo nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Al estudiar y meditar en la Biblia, somos equipados con la sabiduría y la dirección necesarias para tomar decisiones justas y vivir según la voluntad de Dios. La palabra de Dios ilumina nuestro camino, como se afirma en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La espada del Espíritu también sirve como defensa contra las tentaciones y ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió a cada tentación con las Escrituras, diciendo repetidamente, y escrito está, y Mateo 4:1-11. Esto nos muestra el poder de la palabra de Dios para repeler las mentiras de Satanás. Al memorizar e interiorizar las Escrituras, podemos resistir las tentaciones, recordando las promesas y mandamientos de Dios y manteniéndonos firmes en la fe. Además de ser una defensa, la palabra de Dios es un instrumento de transformación. En Hebreos 4:12, leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia no solo nos instruye, sino que también transforma nuestros corazones y mentes, moldeándonos a la imagen de Cristo. Al permitir que la palabra de Dios obre en nosotros, somos renovados y capacitados para vivir de manera que sea agradable a Dios. Finalmente, la espada del Espíritu nos capacita para proclamar la verdad de Dios al mundo. En Efesios 6:19-20, Pablo pide oraciones para poder predicar el Evangelio con valentía. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a compartir las buenas nuevas de la salvación con aquellos a nuestro alrededor, usando la palabra de Dios para guiar nuestras palabras y acciones. La Biblia nos otorga la autoridad y el poder para hablar la verdad con amor, impactando vidas y expandiendo el reino de Dios. Al empuñar la espada del Espíritu, no solo defendemos nuestra fe, sino que también avanzamos en el Evangelio, llevando luz a un mundo en tinieblas.
Daniel, en el Antiguo Testamento, enfrentó desafíos monumentales al permanecer fiel a Dios en una tierra extranjera llena de influencias paganas. Utilizó la fe como su escudo al negarse a comprometer sus principios, incluso enfrentando la perspectiva de ser arrojado al foso de los leones. Su confianza en Dios no solo lo protegió, sino que también fue testigo del poder de Dios ante sus enemigos. Daniel 6. La historia de José en el libro de Génesis es un ejemplo vívido de cómo la justicia puede proteger y elevar a una persona. José enfrentó injusticias, tentaciones y pruebas mientras permanecía fiel a Dios. Su integridad fue su coraza, permitiéndole resistir las tentaciones de Potifar y mantener su fe en Dios intacta, a pesar de ser vendido como esclavo e injustamente encarcelado. Génesis 39-41. El apóstol Pablo usó la palabra de Dios de manera poderosa en sus viajes misioneros. En situaciones cotidianas, enfrentó persecuciones, prisiones y adversidades, pero siempre proclamó la verdad del Evangelio con valentía. Su habilidad para citar las Escrituras y aplicarlas a las circunstancias fue fundamental para resistir los ataques espirituales y llevar a muchos a la fe en Cristo. Hechos 16, 16-40, 2 Timoteo 4, 6-8. Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia primitiva, demostró una paz inquebrantable ante la persecución. Fue elegido para servir en las mesas, pero su predicación y testimonio poderoso lo pusieron en conflicto con las autoridades religiosas de su época. Incluso frente a la muerte, Esteban estaba lleno de paz, confiando en Dios hasta el final, lo cual impactó profundamente a Saulo, más tarde conocido como Pablo. Hechos 6-7. Pedro, después de negar a Jesús por miedo, experimentó restauración y fortalecimiento en su fe. Utilizó la salvación en Cristo como un casco, que protegió su mente y corazón contra dudas y temores. Pedro testificó la gracia transformadora de Dios en su vida y como líder de la iglesia primitiva, enfrentó desafíos con confianza a la promesa de vida eterna en Cristo. Lucas 22, 31-32, Hechos 2-4. Estos ejemplos bíblicos no solo ilustran cómo la armadura de Dios puede aplicarse en situaciones cotidianas, sino que también inspiran y desafían a los cristianos de todas las edades a vivir con fe, justicia, paz, salvación y la palabra de Dios como fundamento. Nos muestran que, al equiparnos con estos principios espirituales, podemos superar desafíos, resistir el mal y vivir una vida que honre a Dios en todas las circunstancias. Al igual que los héroes de la fe en la Biblia, estamos llamados no solo a escuchar, sino también a practicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Jesús dijo en Mateo 7:24 que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Que cada uno de nosotros se comprometa hoy a aplicar las poderosas verdades que hemos aprendido sobre la armadura de Dios, encontradas en Efesios 6, enfrentando cada día con fe, justicia, paz, salvación y la palabra de Dios como nuestra defensa y guía. En los comentarios abajo, te invito a compartir cómo has aplicado estos principios en tu vida. ¿Qué desafíos has enfrentado y cómo te ha ayudado la armadura de Dios a superarlos? Si tienes preguntas o dudas, este es el lugar para compartirlas. Vamos a aprender unos de otros y fortalecer nuestra fe juntos. Cada suscriptor es valioso para nosotros. Estamos comprometidos a orar por ti, por tu familia y por todas las necesidades que puedas tener. Si tienes algún pedido de oración, por favor, déjalo en los comentarios. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:6 que no debemos preocuparnos por nada, sino en todo, por oración y ruego, presentar nuestras peticiones delante de Dios. Cuando aplicamos las enseñanzas de la palabra de Dios en nuestras vidas, experimentamos transformación y crecimiento espiritual. Al igual que hemos visto los ejemplos bíblicos de fe y coraje, podemos ser agentes de cambio en nuestro mundo, reflejando el amor y la verdad de Cristo en todo lo que hacemos. Si aún no estás suscrito, considera suscribirte al canal para recibir más historias inspiradoras de la Biblia y seguir creciendo en la fe. Dale y me gusta y a este vídeo si ha hablado a tu corazón y compártelo con amigos y familiares para que más personas puedan ser bendecidas por estos mensajes. Juntos, fortalezcamos nuestra fe e impactemos el mundo que nos rodea para la gloria de Dios. Que estas palabras te inspiren a comprometerte con la palabra de Dios y a compartir tu jornada de fe con nosotros. Estamos ansiosos por caminar a tu lado y ver cómo Dios transformará vidas a través del poder de su palabra.